Advertencia. Este video no es apto para americanistas, chivahermanos, y aficionados de clubes sudamericanos que piensan que la Liga Mexicana es de las peores. Debido a que en estos momentos, julio 2021, al igual que todos en la Liga MX seguimos sin creerlo. Así que, no se te ocurra llenar la caja de comentarios de cosas negativas. Se recomienda discreción. Hola amigos. Soy el Guerrero Loquendero, y sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, vamos a rememorar cosas. Si recuerdan el video de las mejores finales del fútbol mexicano, que por cierto el link estará en la descripción. Recordarán que la final del torneo Clausura 2013, la final entre América y Cruz Azul. Bueno, hablaremos de uno de los finalistas. Y no es el América. Sino es sobre Cruz Azul. Haremos como una especie de documental y crítica al que por mucho tiempo fue el club más buleado de México. Bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer por todo el apoyo que ha recibido el canal. Muchas gracias, espero que sigamos creciendo. Y otra cosa, quisiera que me siguieran en Instagram. Bueno, sin nada más que decir comencemos. Antes de empezar, Cruz Azul fue fundado en el año de 1927. Y consiguió su primer título en Primera División en la temporada 1968-1969. Veremos todos los títulos de Cruz Azul hasta el año de 1997, y repasaremos las campañas siguientes incluyendo la liguilla, pasando por los subcampeonatos, hasta el reciente título. En esta temporada, Cruz Azul fue el campeón siendo el primer lugar de toda la liga. Les recuerdo que en estos años la Liga MX solo premiaba al primer lugar de la liga. Cruz Azul fue el primer lugar de la competición, de 30 juegos, hizo 44 puntos producto de 18 victorias, 8 empates, y 4 derrotas, con una diferencia de gol de más 23. En esta temporada, en la primera ronda, Cruz Azul se ubicó en el grupo 2. Acabó en el tercer lugar detrás de Toluca y Pachuca, juntando 16 puntos producto de 7 victorias, 2 empates, y 5 derrotas, con una diferencia de gol de 0. En un grupo por el campeonato donde por obvias razones, se define al campeón. Fue el primer lugar, después de 14 juegos, junto 21 puntos producto de 10 victorias, 1 empate, y 3 derrotas, con una diferencia de gol de más 8. Así Cruz Azul obtuvo el segundo título. En esta temporada, comenzó la famosa liguilla. Cruz Azul fue el líder de toda la competición, después de 34 jornadas junto 51 puntos producto de 22 victorias, 7 empates, y 5 derrotas, con una diferencia de gol de más 29, clasificando junto con el América, segundo lugar, Monterrey, tercer lugar, y las Chivas, quinto lugar. Los partidos de semifinales fueron, Cruz Azul contra Chivas, y América contra Monterrey. El primer enfrentamiento quedó 2-1 a favor de Cruz Azul, y el segundo enfrentamiento quedó 2-2 después de 180 minutos, y en el partido de desempate ganó 3-1 a favor de América. En un único partido, Cruz Azul ganó 4-1 con goles de Héctor Pulido, Victorino Ramírez, y doblete de Octavio Mucino, descontado por Enrique Borja. Cruz Azul ganó su tercer título. En esta temporada, y por un tiempo solo hay semifinales. Cruz Azul, por segundo torneo consecutivo, fue el primer lugar, pero esta vez menos contundente. Como ya dije, fue líder después de 34 jornadas producto de 19 victorias, 8 empates, y 7 derrotas, con una diferencia de gol de más 23. Clasificó a la liguilla junto con León, segundo lugar, Atlas, tercer lugar, y Atlético Español, sexto lugar. Los partidos fueron Cruz Azul contra Atlas, y León contra Atlético Español. El primer enfrentamiento quedó 4-2 a favor de Cruz Azul, y el segundo enfrentamiento quedó 3-3 después de 180 minutos, y en el partido de desempate quedó empate a un gol, y en los tiros desde el punto penal ganó León 5-4. La final enfrentó a Cruz Azul y León, la ida en el Estadio León quedó 1-1, y en el partido de vuelta quedó 0-0, en el marcador global 1-1. En el partido de desempate ganó Cruz Azul 2-1 en Puebla, consiguiendo su cuarto título.
En esta temporada, por tercera vez consecutiva, Cruz Azul fue líder después de 34 partidos, consiguió 49 puntos después de 18 victorias, 13 empates y 3 derrotas, con una diferencia de gol de más 34. Se clasificó a la liguilla junto con Monterrey, segundo lugar, Atlético Español, tercer lugar, y Puebla, quinto lugar. Los partidos fueron Cruz Azul contra Puebla y Monterrey contra Atlético Español. El primer partido quedó 7-2 a favor de Cruz Azul, y el segundo partido terminó 6-5 a favor del Atlético Español. La gran final fue entre Cruz Azul y Atlético Español. Quedó 4-3 a favor de Cruz Azul, que ganó su quinto título consecutivo. En esta temporada, Cruz Azul fue el líder de la competencia, después de 38 jornadas consiguió 51 puntos después de 19 victorias, 13 empates y 6 derrotas, con una diferencia de gol de más 38. Se clasificó al cuadrangular final junto con Tigres, Pumas, Toluca, Atlético Potosino, Zacatepec, Monterrey y Puebla. Cruz Azul fue líder del grupo A con 4 victorias, un empate contra Atlético Potosino, y una sola derrota contra América, clasificando a la final contra el otro líder de grupo, Pumas. En la final de ida, en el Olímpico Universitario quedó 0-0. En la vuelta en el Estadio Azteca, quedó 2-0 a favor de Cruz Azul, con goles de Carlos Jara y Horacio López Salgado, ganando el sexto título para la máquina. En esta temporada, Cruz Azul fue segundo lugar general, por detrás de América. La máquina, después de 38 jornadas obtuvo 55 puntos producto de 20 victorias, 15 empates y 3 derrotas. Clasificó al cuadrangular junto con América, Atlante, Pumas, Zacatepec, Coyotes Mesa, Tampico y Tigres. Cruz Azul fue líder del grupo B, junto 4 victorias, 0 empates y 2 derrotas contra Tampico y Atlante. Se enfrentó al líder del grupo A, Tigres. La ida fue en el Volcán, ganó Cruz Azul 1-0, y en la vuelta en el Estadio Azteca acabó con empate 3-3. El global fue 4-3 a favor de Cruz Azul, consiguiendo el séptimo título. En este torneo Cruz Azul fue segundo lugar general, esto por detrás de León. En las 17 jornadas, Cruz Azul juntó 31 puntos producto de 8 victorias, 7 empates y 2 derrotas, con una diferencia de gol de más 13. Se clasificó a la liguilla junto con León, Atlante, América, Chivas, Monarcas Morelia, hoy Atlético Morelia, Atlas y Toros Mesa. Los partidos de cuartos de final fueron León contra Toros Mesa, Cruz Azul contra Atlas, Atlante contra Monarcas Morelia y el Clásico Nacional, América contra Chivas. El primer partido terminó con un global de 6-4 a favor de León, el segundo partido terminó con un global de 5-1 a favor de Cruz Azul, el tercer partido terminó con un global de 1-0 a favor de Atlante, y el Clásico Nacional terminó con un global de 4-1 a favor del América. Las semifinales fueron León contra América y Cruz Azul contra Atlante. El primer partido terminó con un global de 3-2 a favor de León, y el segundo partido terminó con un global de 2-1 a favor de Cruz Azul. La gran final fue entre líder y sublíder general. La ida en el Estadio Azteca terminó 1-0 a favor de la máquina, con gol de Benjamín Galindo. En el partido de vuelta en el Estadio León, la Fiera se adelantó con gol de Misael Espinosa al minuto 53, llegando a la prórroga con gol de oro, o sea, quien meta un gol gana. En el minuto 101, Carlos Hermosillo anotó el gol de oro que le dio el octavo título para la máquina. A partir de aquí les contaré todas las temporadas siguientes de Cruz Azul, desde el torneo posterior hasta el torneo actual. Vamos a relatar su participación en liga y torneos internacionales, si clasificó a liguilla, su participación contando los subcampeonatos. En este torneo, Cruz Azul fue tercer lugar general, detrás de Toluca y Necaxa. Después de 17 jornadas, junto 32 puntos producto de 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas, con una diferencia de gol de más 14. Clasificando a la liguilla de forma directa, junto con Toluca, Necaxa, Atlas, Santos y Atlante. Mientras que en el repechaje, estuvieron Tecos, América, Toros Mesa y Puebla. Cruz Azul se enfrentó al ganador del repechaje entre América y Toros Mesa, que terminó con un global de 6-3 a favor del América. El partido de ida en el Estadio Azteca
Terminó con un marcador de 2-1 a favor del América, con goles de Rodrigo Lara y Sergio Zárate, descontado por Benjamín Galindo. El partido de vuelta en el Estadio Azul terminó con un marcador de 1-1, global 3-2, con goles de Julio César Yegros por Cruz Azul, mientras que Sagui anotó el empate, eliminando a la máquina. En el torneo invierno de 1998, Cruz Azul fue líder general. Después de 17 jornadas producto de 12 victorias, 4 empates y una sola derrota. Clasificando de forma directa a la liguilla junto con Toluca, Chivas, Necaxa, Tecos, Monarcas Morelia, Atlas y Pumas. Cruz Azul se enfrentó al octavo general Pumas. La ida en el Olímpico Universitario ganó Pumas 3-2, con goles de Horacio Sánchez y doblete de Mario Álvarez, y los goles de Alfonso Sosa y Juan Valencia por Cruz Azul. La vuelta en el Estadio Azul empataron 1-1, con goles de Juan Valencia por la máquina y Jaime Lozano por Pumas, eliminando a la máquina. En el torneo verano de 1999, Cruz Azul fue tercer lugar general tras de Toluca y Atlas. Después de 17 jornadas, junto 31 puntos después de 9 victorias, 4 empates y 4 derrotas, con una diferencia de gol de +6. Se clasificó a la liguilla junto con Toluca, Atlas, América, Chivas y Monarcas Morelia. La reclasificación fue entre Santos y Tecos. La máquina se enfrentó a las Chivas, la ida en el Estadio Jalisco ganó Cruz Azul 2-1, en la vuelta en el Estadio Azul empataron 2-2 avanzando el Azul 4-3. En las semifinales, se enfrentó a Atlas, que venía de eliminar por posición en la tabla a Monarcas Morelia. La ida quedó 4-0 a favor de los rojinegros, en la vuelta en el Estadio Azul ganó Atlas 2-0, global 6-0, eliminando a la máquina. En cuanto a torneos internacionales, la Copa de Campeones de la CONCACAF, la máquina se enfrentó al Deportivo Saprissa de Costa Rica. A partido único en Estados Unidos, empataron 1-1, desde los lanzamientos de tiros penales ganó Saprissa 3-2, eliminando a la máquina. En el invierno 1999, Cruz Azul fue sexto lugar de tabla. Después de 17 jornadas junto a 27 puntos producto de 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas, con una diferencia de gol de +9. Se clasificó junto con Atlas, Toluca, Necaxa, América, Chivas, Tecos y Pachuca, que eliminó a Monarcas con un marcador de 4-4. Cruz Azul se enfrentó a Necaxa, que era tercer lugar. La ida en el Estadio Azul ganó 1-0, mientras que en el partido de vuelta en el Estadio Azteca ganó 4-3, global 5-3. En semifinales se enfrentó al América, que eliminó a las Chivas 1-0. En la ida en el Estadio Azul acabó 0-0. En la vuelta en el Estadio Azteca, ganó Cruz Azul 2-1, pasando a la final contra Pachuca, que eliminó a Toluca en cuartos, y a Atlas en semifinales. En la final de ida en el Estadio Hidalgo, quedó empatado 2-2. La vuelta en el Estadio Azul, después de 90 minutos quedó 0-0, y en la prórroga Alejandro Glaría anotó el gol de oro que le ganaba la primera final que Cruz Azul perdería. En el verano del año 2000, desgraciadamente, Cruz Azul quedó 11avo en la liga, y no clasificó a la liguilla. La máquina, después de 17 jornadas, junto a 21 puntos producto de 6 victorias, 3 empates y 8 derrotas, y una diferencia de gol de +5, quedándose sin liguilla. En el invierno del 2001, Cruz Azul fue líder general. En las 17 jornadas, obtuvo 33 puntos producto de 10 victorias, 3 empates y 4 derrotas, y una diferencia de gol de +13. Clasificando a la liguilla junto con Toluca, Necaxa, Pachuca, Santos, América, Atlas y Morelia, que había eliminado a Irapuato con un marcador de 7-3. En cuartos de final el Azul enfrentó a Atlas, en la ida en el Estadio Jalisco, ganó la máquina 1-0, con gol de Alejandro Morales. En la vuelta en el Estadio Azul, Atlas remontó con goles de Hugo Castillo y Miguel Ángel Cepeda, eliminando a la máquina. En el verano del 2001, Cruz Azul quedó 13º en la liga. Después de 17 jornadas, obtuvo 22 puntos producto de 6 victorias, 4 empates, 7 derrotas, y una diferencia de gol de -2, quedándose sin liguilla. En el invierno del 2001, Cruz Azul fue cuarto lugar general.
Después de 18 jornadas, junto 30 puntos producto de 8 victorias, 6 empates, y 4 derrotas, y una diferencia de gol de +9. Clasificando a la liguilla junto con Tigres, Toluca, Pachuca, Necaxa, Atlante, Chivas, y Santos. Le tocó enfrentarse al quinto lugar, Necaxa. Ambos partidos fueron en el Estadio Azteca. El primer partido fue para Necaxa 2-0, pero en el segundo partido ganó la máquina 4-0, pasando a las semifinales contra Tigres, que eliminó a Santos 4-1. La ida en el Estadio Azul, ganó la máquina 1-0. Pero, en el partido en el Volcán ganaron los Tigres 1-0, global 1-1, pasando los Tigres por posición en la tabla, eliminando a la máquina. En el verano del 2002, Cruz Azul fue noveno general. Después de 18 jornadas, junto 27 puntos producto de 7 victorias, 6 empates, y 5 derrotas, y una diferencia de gol de +3. Pasando a la reclasificación contra Monarcas Morelia. La ida en el Azul, quedó 2-1 a favor de la Monarquía, y en la vuelta en el Estadio Morelos quedó 3-2, pasando Monarcas a la liguilla eliminando a Cruz Azul. En el Apertura 2002, Cruz Azul fue sexto lugar general. Después de 19 partidos jugados, junto 28 puntos producto de 7 victorias, 7 empates, y 5 derrotas, y una diferencia de gol de +4. Clasificando a la liguilla junto con América, Toluca, Pumas, Monarcas Morelia, Tecos, Chivas, y Santos. Cruz Azul se enfrentó al tercero general, Pumas. La ida en el Estadio Azul, terminó 0-0. Pero la vuelta en el Olímpico Universitario, Pumas ganó 3-2 eliminando a Cruz Azul. En el Clausura 2003, Cruz Azul fue onceavo general. Después de 19 partidos, junto 24 puntos producto de 5 victorias, 9 empates, y 5 derrotas, y una diferencia de gol de 0. Pasando a la reclasificación contra Chivas. La ida en el Estadio Azul terminó 4-1 a favor de la máquina. Y tenía todo resuelto, pero en la vuelta en el Estadio Jalisco, Chivas gana por 4-1, pasando por mejor posición en la tabla, eliminando a la máquina cementera. En el Apertura 2003, Cruz Azul fue onceavo general. Después de 19 juegos, junto 27 puntos producto de 7 victorias, 6 empates, 6 derrotas, y una diferencia de gol de 0. Clasificando a la reclasificación junto con Tecos, Chivas, y Toluca. Se enfrentó a Tecos por un lugar en la liguilla. La ida en el Estadio 3 de marzo ganó Cruz Azul 1-0, y la vuelta en el Estadio Azul quedó 3-1 a favor de la máquina, pasando a la liguilla. En los cuartos de final se enfrentó al líder de la competencia, los Tigres. La ida en el Estadio Azul, ganó Tigres 1-0 con gol de Nicolás Gaitán. En la vuelta en el Volcán, ganó Cruz Azul 2-1 que no fue suficiente, con eso Tigres califica por posición en la tabla. En el Clausura 2004, Cruz Azul fue onceavo general. Después de 19 partidos, junto 23 puntos producto de 6 victorias, 5 empates, y 8 derrotas, y una diferencia de gol de +2. Obligado a jugar la reclasificación contra Pachuca. En el partido de ida en el Estadio Azul, Cruz Azul ganó 2-1. La vuelta en el Estadio Hidalgo, terminó 2-0, global 4-1, a favor de la máquina. En cuartos de final se enfrentó al líder de la competencia, Chiapas. La ida en el Estadio Azul quedó 2-1 a favor de los cementeros. La vuelta en el Estadio Víctor Manuel Reina, fue empate 2-2, pasando Cruz Azul a la semifinal contra Pumas, quien eliminó a Atlas 5-2. En la ida en el Estadio Azul, quedó empatado a 0. En el partido de vuelta en el Olímpico Universitario, quedó 3-2 a favor de los universitarios, eliminando a la máquina. En el Apertura 2004, Cruz Azul fue 16º lugar en la liga. Después de 17 jornadas, junto 16 puntos producto de 4 victorias, 4 empates, y 9 derrotas, y una diferencia de gol de -7. Debido a su posición, no consiguió cupo a la liguilla. En el Clausura 2005, Cruz Azul fue segundo general. Después de 17 jornadas, junto 31 puntos producto de 9 victorias, 4 empates, y 4 derrotas, y una diferencia de gol de +17. Clasificando a la liguilla junto con Morelia, América, Tecos, Necaxa, Santos, Monterrey y Tigres. Cruz Azul se enfrentó a Monterrey, la ida en el Tecnológico de Monterrey acabó 0-0, y en la vuelta en el Estadio Azul acabó 3-3, pasando el azul por mejor posición en la tabla.
En semifinales se enfrentó al América, que eliminó a Santos por mejor posición en la tabla. La ida en el Estadio Azteca ganó el América 3-1, en el Estadio Azul el América repitió la dosis para un global de 6-2, eliminando a la máquina cementera. En el Apertura 2005, Cruz Azul fue cuarto lugar general. Después de 17 jornadas, junto 30 puntos producto de 9 victorias, 3 empates y 5 derrotas, y una diferencia de gol de más 14. Clasificando a la liguilla, junto con América, Monterrey, Necaxa, Toluca, Pachuca, Tecos y Tigres. Se enfrentó al Toluca, la ida en el Estadio Nemesio 10 1-0, y la vuelta en el Estadio Azul terminó 0-0 eliminando a la máquina. En el Clausura 2006, Cruz Azul fue tercer lugar general. Después de 17 jornadas junto 30 puntos producto de 9 victorias, 3 empates y 5 derrotas, y una diferencia de gol de más 8. Clasificando a la liguilla junto con Pachuca, Chiapas, Atlante, San Luis, Toluca, Chivas y Morelia. Cruz Azul se enfrentó al Toluca, la ida en el Nemesio 10 ganó 2-1 el Chorizo Power. La vuelta en el Estadio Azul acabó 1-1, eliminando al Cruz Azul. En el Apertura 2006, Cruz Azul fue líder de la competencia. Después de 17 jornadas, junto 30 puntos producto de 9 victorias, 3 empates y 5 derrotas, y una diferencia de gol de más 7. Clasificando de forma directa a la liguilla junto con Pumas, América, Monterrey, Atlas y Pachuca. Se enfrentó al ganador del enfrentamiento entre Chivas y Veracruz, que terminó 6-1 a favor del rebaño. La ida fue en Estadio Jalisco, el resultado de 2-0 a favor del rebaño, y la vuelta en el Estadio Azul, acabó 2-2, global 4-2, eliminando a la máquina. En el Clausura 2007, Cruz Azul fue cuarto lugar general. Después de 17 jornadas, junto 28 puntos producto de 8 victorias, 4 empates y 5 derrotas, y una diferencia de gol de más 5. Clasificando a la liguilla junto con Pachuca, Chivas, América, Tecos y Tigres. En cuartos de enfrentó a Tecos, en el partido de ida en el Estadio 3 de Marzo ganó el Azul 1-0, y en la vuelta en el Estadio Azul repitió la dosis pasando a semifinales contra Pachuca, que eliminó a Santos por posición en la tabla. La ida fue en el Estadio Azul, y ganó Pachuca 3-1. Y se supone que se jugaría la vuelta en el Estadio Hidalgo, pero Cruz Azul fue suspendido debido a alinear a un jugador indebido, y le dieron el partido a Pachuca 2-0. Una forma de Cruz Azulearla. En el Apertura 2007, Cruz Azul fue séptimo general. Después de 17 jornadas, junto 25 puntos producto de 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas, y una diferencia de gol de más 5. Entrando a la reclasificación contra Pachuca. La ida en el Estadio Hidalgo, terminó 2-0 a favor de la máquina cementera. La vuelta en el Estadio Azul, ganó la máquina 4-0, pasando a la liguilla. En cuartos de final se enfrentó al Atlante. La ida en el Estadio Azul, terminó 1-0 a favor de Atlante, y la vuelta en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo, terminó 2-1 a favor de Atlante, eliminando a la máquina. En el Clausura 2008, Cruz Azul fue tercer lugar general, detrás de Chivas y Santos. Después de 17 jornadas, junto 31 puntos producto de 9 victorias, 4 empates y 4 derrotas, y una diferencia de gol de más 10. Clasificando a la liguilla junto con Chivas, Santos, Toluca, Chiapas y Monterrey. En cuartos de final se enfrentó a Chiapas, la ida en el Estadio Víctor Manuel Reina quedó 1-0 a favor de los locales, la vuelta en el Estadio Azul ganó la escuadra local 2-1, pasando la máquina cementera contra San Luis, que eliminó a Pachuca en la reclasificación, y a Toluca en cuartos. La ida en el Estadio Alfonso Lastras, ganó la máquina 1-0, en la vuelta en el Estadio Azul se empató a 1-0, pasando a la final contra Santos, que eliminó a Necaxa en cuartos, y a Monterrey en semifinales. La ida en el Estadio Azul, ganó el cuadro de La Laguna 2-1, con goles de Fernando Arce y el Chucho Benítez, descontado por Nicolás Vigneri. La vuelta en el viejo Estadio Corona, Emmanuel Ludueña puso la victoria en la comarca, y Jaime Lozano puso emoción al partido. La final quedó 3-2 global, coronando al cuadro de La Laguna, y Cruz Azul perdió su segunda final en la liga. En el Apertura 2008, Cruz Azul fue quinto lugar general.
Después de 17 jornadas, junto 26 puntos producto de 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas, y una diferencia de gol de +6. Clasificando a la liguilla junto con San Luis, Toluca, Atlante, Pumas, Tigres, Tecos y Santos. Cruz Azul se enfrentó a Pumas, la ida en el Estadio Azul quedó 0-0. La vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, Cruz Azul ganó 3-1 pasando a la semifinal, para enfrentarse a Atlante que eliminó a Tigres. La ida en el Estadio Azul, ganó la máquina 3-1. La vuelta en el Estadio Andrés Quintana Roo, acabó 1-1 pasando a la final contra Toluca, quien eliminó a Tecos en cuartos, y a Santos en semifinales. La ida en el Estadio Azul, terminó 2-0 a favor de los choriceros. Y en la vuelta, Cruz Azul ganó 2-0, empatando el global 2-2. Se fueron a penales, ganando los choriceros 7-6, donde se recuerda el fallo garrafal del portero Cementero. En el Clausura 2009, Cruz Azul fue 18º general. Después de 17 jornadas, junto 13 puntos producto de 2 victorias, 7 empates y 8 derrotas, y una diferencia de gol de -7. Como se dijo, fue último lugar de la tabla, y no clasificó a la liguilla. En el Apertura 2009, Cruz Azul fue segundo lugar general, detrás de Toluca. Después de 17 jornadas, junto 33 puntos producto de 11 victorias, 0 empates, y 6 derrotas, y diferencia de gol de +16. Clasificándose a la liguilla junto con Toluca, Morelia, América, Monterrey, Santos, Puebla y San Luis. En cuartos de final se enfrentó a Puebla, la ida fue en el Estadio Cuauhtémoc quedó empatado 4-4, la vuelta en el Estadio Azul quedó 3-2 a favor de la máquina, pasando a las semifinales contra Morelia, quien eliminó a Santos 4-2. La ida en el Estadio Morelos, quedó 0-0, la vuelta en el Estadio Azul quedó 2-1 a favor de la máquina, para ir a la final contra Monterrey, quien eliminó al América en cuartos, y a Toluca en semifinales. La ida en el Estadio Tecnológico, Monterrey derrotó a la máquina 4-3. La vuelta en el Estadio Azul, Monterrey volvió a derrotar al Cruz Azul 2-1, y este último perdió a otra final. En el Bicentenario 2010, Cruz Azul fue noveno lugar general. Después de 17 jornadas, junto 25 puntos producto de 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas, y una diferencia de gol de 0. Debido a su posición, no consiguió cupo a la liguilla. En el Apertura 2010, Cruz Azul fue líder de la competencia, y haciendo un récord en torneos cortos. Después de 17 jornadas, junto 39 puntos producto de 12 victorias, récord que rompió León, 3 empates y 2 derrotas, y una diferencia de gol de +20. Clasificó a la liguilla junto con Monterrey, Santos, América, San Luis, Chiapas, Pachuca y Pumas. Se enfrentó a Pumas que fue octavo general. La ida en el Estadio Olímpico Universitario, quedó 2-1 a favor de Cruz Azul. Pero, la vuelta en el Estadio Azul, se dio otra de las ya famosas Cruz Azuleadas. Pumas venció a Cruz Azul 2-0, para poner el global 3-2 a favor de los universitarios, eliminando a Cruz Azul. En el Clausura 2011, Cruz Azul fue quinto lugar general. Después de 17 jornadas, junto 26 puntos producto de 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas, y una diferencia de gol de +5. Clasificando de forma directa a la liguilla junto con Tigres, Pumas, Morelia, Atlante, América, Monterrey y Chivas. En cuartos de final se enfrentó a Atlante. La ida en el Estadio Azul finalizó 2-1 a favor del Cruz Azul, la vuelta en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo quedó 0-0, para enfrentarse a Morelia que venía de eliminar a América 5-3. La ida en el Estadio Azul, quedó 2-0 a favor del Cruz Azul, la vuelta en el Estadio Morelos, fue remontado 3-0 a favor de Morelia, eliminando a la máquina. En el Apertura 2011, Cruz Azul fue segundo lugar general, detrás de Chivas. Después de 17 jornadas, junto 29 puntos producto de 8 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Clasificando a la liguilla, y a la fase de grupos de Copa Libertadores 2012. En la liguilla se clasificó junto con Chivas, Tigres, Santos, Chiapas, Pachuca, Morelia y Querétaro. En cuartos de final se enfrentó a Monarcas Morelia, la ida en el Estadio Morelos terminó 2-1 a favor de la monarquía, la vuelta en el Estadio Azul, Morelia repitió la misma dosis terminando con un global de 4-2, eliminando a la máquina.
En el Clausura 2012, Cruz Azul fue noveno lugar general. Después de 17 jornadas, junto 25 puntos producto de 6 victorias, 7 empates, y 4 derrotas, y una diferencia de gol de +8. Debido a su posición, no consiguió cupo a la liguilla. En el Apertura 2012, Cruz Azul fue sexto lugar general. Después de 17 jornadas, junto 26 puntos producto de 6 victorias, 8 empates, y 3 derrotas, y una diferencia de gol de +7. Clasificándose a la liguilla junto con Toluca, Xolos de Tijuana, León, América, Morelia, Monterrey, y Chivas. En cuartos le tocó enfrentarse a León, la ida en el Estadio Azul quedó 2-1 a favor de la máquina. Pero la vuelta en el Estadio León, quedó 3-0 a favor de la Fiera con un global de 4-2, quedando fuera la máquina. En el Clausura 2013, Cruz Azul fue quinto lugar general. Después de 17 jornadas, junto 29 puntos producto de 8 victorias, 5 empates, y 4 derrotas, y una diferencia de gol de +15. Clasificándose a la liguilla junto con Tigres, América, Atlas, Morelia, Santos, Pumas, y Monterrey. En cuartos de final se volvió a enfrentar a Morelia, la ida en el Estadio Azul quedó 4-2 a favor de la máquina, la vuelta en el Estadio Morelos quedó 1-0, insuficiente para la monarquía. Cruz Azul avanza a las semifinales contra Santos, quien eliminó a Atlas 3-1. La ida en el Estadio TSM Corona de Torreón, quedó 3-0 a favor de la máquina, y la vuelta en el Estadio Azul volvió a ganar el Azul 2-1, pasando a la final contra América, que eliminó a Pumas 3-1 en cuartos, y a Monterrey 4-3 en semifinales. La ida en el Estadio Azul quedó 1-0 a favor de la máquina con gol del Chaco Jiménez. La vuelta en el Estadio Azteca acabó 2-1, global 2-2, con el recordado gol del arquero Moisés Muñoz. Se fueron a penales, donde ganó el América 4-2, quedando Cruz Azul otra vez subcampeón. En la Copa Libertadores 2012, Cruz Azul compartió el grupo 6 con Corinthians, Nacional de Paraguay, y el Deportivo Táchira. Quedó segundo de grupo detrás de Corinthians. Se enfrentó a Libertad de Paraguay en octavos de final, la ida en el Estadio Azul quedó 1-1. Pero, en la vuelta en el Estadio Dr. Nicolás Leos de Asunción, quedó 2-0 del cuadro local, eliminando a la máquina. En el Apertura 2013, Cruz Azul fue cuarto lugar general. Después de 17 jornadas, junto 29 puntos producto de 8 victorias, 5 empates, y 4 derrotas, y una diferencia de gol de +4. Clasificando a la liguilla junto con América, Santos, León, Toluca, Morelia, Querétaro, y Tigres. Le tocó enfrentarse a Toluca, la ida en el Estadio Nemesio 10, acabó 3-0 a favor de Toluca, la vuelta en el Estadio Azul quedó 1-1, pasando Toluca, eliminando a Cruz Azul. En el Clausura 2014, Cruz Azul fue líder de la competición. Después de 17 jornadas, junto 36 puntos producto de 11 victorias, 3 empates, y 3 derrotas, y una diferencia de gol de +9. Clasificando a la liguilla junto con Toluca, Pumas, Santos, América, Pachuca, Tijuana, y León. En cuartos le tocó enfrentarse con León, la ida en el Estadio León quedó 1-1, la vuelta en el Estadio Azul quedó 2-2, pasando León a la siguiente ronda. En el Apertura 2014, Cruz Azul fue 13º lugar. Después de 17 jornadas, junto 21 puntos producto de 5 victorias, 6 empates, y 6 derrotas, y una diferencia de gol de +1. Debido a su posición en la tabla general, no consiguió cupo a la liguilla, ni a la Copa Libertadores. En el Clausura 2015, Cruz Azul fue noveno lugar general. Después de 17 jornadas, junto 25 puntos producto de 7 victorias, 4 empates, y 6 derrotas, los mismos que el octavo general Santos, pero con una diferencia de gol de 0, mientras que Santos obtuvo +3. Debido a ser noveno, no consiguió cupo a la liguilla. En el Apertura 2015, Cruz Azul fue 14º lugar general. Después de 17 jornadas, junto 20 puntos producto de 5 victorias, 5 empates, y 7 derrotas, y una diferencia de gol de -6. Debido a su posición en la tabla general, no consiguió cupo a la liguilla, ni a Copa Libertadores. En el Clausura 2016, Cruz Azul fue noveno general.
Después de 17 jornadas, junto 22 puntos producto de 5 victorias, 7 empates, y 5 derrotas, y una diferencia de gol de +1. Debido a ser noveno general, no consiguió cupo a la liguilla. En el Apertura 2016, Cruz Azul fue 14º general. Después de 17 jornadas, junto 19 puntos producto de 4 victorias, 7 empates, y 6 derrotas, y una diferencia de gol de +2. Debido a su posición en la tabla general, no consiguió cupo a la liguilla. En el Clausura 2017, Cruz Azul fue 11º general. Después de 17 jornadas, junto 21 puntos producto de 5 victorias, 6 empates, y 6 derrotas, y una diferencia de gol de -1. Debido a su posición en la tabla, no consiguió cupo a la liguilla. En el Apertura 2017, Cruz Azul fue 6º general. Después de 17 jornadas, junto 27 puntos producto de 7 victorias, 6 empates, y 4 derrotas, y una diferencia de gol de 0. Clasificando a la liguilla junto con Monterrey, Tigres, América, Morelia, Toluca, León, y Atlas. En cuartos de final se volvió a enfrentar al América, la ida en el Estadio Azul quedó 0-0, y la vuelta en el Estadio Azteca volvieron a empatar 0-0 pasando América a la semifinal. En el Clausura 2018, Cruz Azul fue 12º general. Después de 17 jornadas, junto 22 puntos producto de 5 victorias, 7 empates, y 5 derrotas, y una diferencia de gol de +4. Debido a su lugar en la tabla, no calificó a la liguilla, notad. Ese fue el último torneo de Cruz Azul jugó en el Estadio Azul, ya que se iba a ir a jugar al Estadio Azteca. El último partido fue una victoria contra Morelia. En el Apertura 2018, Cruz Azul fue líder de la competencia. Después de 17 jornadas, junto 36 puntos producto de 11 victorias, 3 empates, y 3 derrotas, y una diferencia de gol de +13. Clasificando a la liguilla junto con América, Pumas, Santos, Monterrey, Tigres, Toluca, y Querétaro. Le tocó enfrentarse a Querétaro. La ida en la Corregidora, fue 2-0 a favor de la máquina cementera. La vuelta en el Estadio Azteca, quedó 1-1 pasando Cruz Azul a la semifinal contra Monterrey, que eliminó a Santos 3-0 en el global. La ida en el Estadio BBVA de Monterrey, quedó 1-0 a favor de Monterrey. La vuelta en el Estadio Azteca, quedó 1-0 a favor de la máquina cementera, para enfrentarse al América, quien eliminó a Toluca 5-4 en cuartos, y a Pumas 7-2 en semis. Ambos partidos fueron en el Estadio Azteca. En el primer partido quedó con un aburrido 0-0. En el segundo partido, hasta el minuto 50 se vio un Cruz Azul únicamente defendiendo. En dicho minuto y al 89, Edson Álvarez puso 2 goles que mató la ilusión cementera, quedando otra vez subcampeón. En el Clausura 2019, Cruz Azul fue 4º lugar general. Después de 17 jornadas, junto 30 puntos producto de 8 victorias, 6 empates, y 3 derrotas, y una diferencia de gol de +11. Se clasificó a la liguilla junto con León, Tigres, Monterrey, América, Necaxa, Pachuca, y Xolos de Tijuana. Le volvió a enfrentarse al América. El primer partido fue de 3-1 a favor de los azulcremas, y el segundo partido acabó 1-0, que fue insuficiente para la máquina, que quedó eliminado. En el Apertura 2019, Cruz Azul fue 12º general. Después de 18 partidos jugados, junto 23 puntos producto de 5 victorias, 8 empates, 5 derrotas, y una diferencia de gol de +1. Debido a su posición en la tabla, no consiguió cupo a la liguilla. En el Clausura 2020, Cruz Azul fue líder de la competencia. Debido a que únicamente se jugaron 10 jornadas, junto 22 puntos producto de 7 victorias, 1 empate, y 2 derrotas, y una diferencia de gol de +10. Como no se jugó el resto de jornadas, debido a la pandemia, se suspendió el resto de partidos. Tanto Cruz Azul como León fueron a la Liga de Campeones de CONCACAF, siendo líder y sublíder general. Después de meses de suspensión de las competiciones nacionales, Cruz Azul volvió a la acción para arrasar y romper su sequía. En el torneo Guardianes 2020, Cruz Azul comandado por Robert Dante Siboldi, que había sido campeón con Santos,
Después de 17 jornadas, junto 29 puntos producto de 9 victorias, 2 empates, y 6 derrotas, y una diferencia de gol de +7, siendo cuarto lugar de la tabla general. Su mayor victoria jugando de local, fue un 3-0 que le puso a Necaxa, en la jornada 7. Su mayor victoria como visitante, fue el 3-1 contra el Atlético San Luis en la jornada 6, en el estadio Alfonso Lastras. Su mayor derrota como visitante, fue el 2-0 contra Toluca en la jornada 13, en el estadio Nemesio 10. Y su mayor derrota como local, fue el 2-0 contra Tigres en la jornada 14. Se clasificó a la liguilla de forma directa junto con León, Pumas, y América. En cuartos de final se enfrentó a Tigres, quien eliminó a Toluca en la repesca. La ida en el Volcán quedó 3-1 a favor de la máquina. La vuelta en el Estadio Azteca, quedó 1-0 a favor de los Tigres, pasando el azul contra Pumas, quien eliminó a Pachuca 1-0. La ida en el Estadio Azteca, Cruz Azul le puso un baile de 4-0. Al minuto 2 Alvarado puso el 1-0, Rafael Vaca puso el 2-0 al minuto 8, y Luis Romo al minuto 13 y al 90 con agregado de 5 minutos. Todos los comentaristas deportivos mexicanos, ya daban por ganado a Cruz Azul. El 6 de diciembre de 2020, se jugó la vuelta en el Olímpico Universitario. Al minuto 3 y al 37, Juan Dineno puso esperanza al cuadro universitario. Cruz Azul no sabía qué hacer. Al minuto 41, Carlos González puso el 3-0 para el cuadro universitario, que los puso a un gol de eliminar a los cementeros. Cruz Azul puso resistencia el resto del partido, pero, al minuto 89 Juan Pablo Vigón puso el 4-0 definitivo. Con esto, Pumas empató el global 4-4, y se consagró la mayor Cruz Azuleada en la historia, eliminando a la máquina de la peor manera. Después de la peor Cruz Azuleada en la historia, Robert Dante Siboldi fue despedido, y en su reemplazo fue contratado Juan Reynoso, para encarar el Guardianes 2021, y sin saberlo sería perfecto. Cruz Azul fue líder de la competencia. Después de 17 jornadas, junto 41 puntos producto de 13 victorias, 2 empates, y 2 derrotas, y una diferencia de gol de +15. Su mayor victoria de local, fue contra Querétaro 4-1, en la jornada 4. La mayor victoria de visitante, fue contra Tigres 2-0 en la jornada 6, en el Volcán. Su mayor derrota de visitante, fue contra Santos 1-0 en la jornada 1, en el estadio TSM Corona de Torreón. Su mayor derrota de local, fue contra Puebla 1-0 en la jornada 2. Se clasificó de forma directa, junto con América, Puebla, y Monterrey. En cuartos de final se enfrentó a Toluca, que viene de eliminar a León en penales. La ida en el Nemesio 10, quedó 2-1 a favor de los choriceros con goles de Alexis Canelo, y Michael Estrada, los dos de penal, descontado por Paul Fernández. La vuelta en el Estadio Azteca, quedó 3-1 a favor del azul, con goles de Brian Angulo, Santi Jiménez, hijo del Chaco Jiménez, y Cabecita Rodríguez de penal, descontado por Alexis Canelo, global de 4-3 a favor de la máquina. Clasificando a las semifinales contra Pachuca que venía de eliminar al América 5-5 por regla de gol visitante. La ida en el Estadio Hidalgo, quedó empatado a 0, donde se recordará la sobrepoblación en el estadio. La vuelta en el Estadio Azteca, fue muy parejo, pero, al minuto 51 Santi Jiménez anotó el gol que puso la victoria definitiva para los cementeros. Su rival en la final sería Santos Laguna, que venía de eliminar a Querétaro 5-0 en la reclasificación. Venció a Monterrey en la ida, y le sacó el empate de último minuto en la vuelta. Venció a Puebla 3-0 en Torreón, mientras cayó en el partido de vuelta 1-0. El día 27 de mayo del 2021, era el día programado para el primer asalto, entre el mejor equipo de las 17 jornadas, y el mejor de la liguilla. A las 9 de la noche, en el estadio TSM Corona, Santos y Cruz Azul arrancaban la ida de la gran final. El primer tiempo fue muy parejo, donde se recordará la actuación de los porteros, José de Jesús Corona, Cruz Azul, y Carlos Acevedo, Santos. En el segundo tiempo, el equipo de la comarca lagunera estuvo muy cerca. En el minuto 48, tuvieron un tiro de esquina a favor, cobrado perfectamente, donde Alan Cervantes hizo un remate que batió a Corona, pero fue anulado por posición adelantada, calmando a la máquina. A partir de ese tiro de esquina, el equipo cementero tuvo la iniciativa de ir a atacar la portería lagunera.
Al minuto 71, Luis Romo se quita a la defensa, queda rebotando, y remata para batir a Carlos Acevedo, poniendo el 1-0 definitivo, a pesar de los ataques laguneros. Dejando todo para la vuelta. La vuelta en el Estadio Azteca, era la prueba definitiva para seguir con la malaria que llevaba carcomiendo a los cementeros por más de 23 años, por romper la sequía contra el segundo equipo que más finales en torneos cortos ha conseguido. En el primer tiempo se vio a un equipo cementero dispuesto a morir por cada balón, y del otro lado, un equipo lagunero dispuesto a dejar todo por matar otra vez las ilusiones cementeras. Al minuto 36, en el primer tiempo, Diego Valdés se quitó a media defensa de la máquina, y con un riflazo puso el 1-0, y el global empatado 1-1, que silenciaba a todo el estadio. El inicio del segundo tiempo, Santos dejaba muchos espacios vacíos, que fueron aprovechados por jugadores de la máquina. Y todo se dio, al minuto 51, tras una jugada polémica, que estaba en fuera de lugar, Cabecita Rodríguez dio un disparo, que batió al arquero, que hizo que el Estadio Azteca explotara de júbilo. El resto del partido Cruz Azul se dedicó a defender, mientras que Santos trataba, inútilmente, de empatar el global. Al minuto 90, y después de un conato de broncas, el árbitro pita el final. Y después de 23 años, y 6 finales perdidas, la máquina cementera consigue su 9º título de liga. Bueno, con esto concluye el documental más largo de mi canal. Antes de irme les diré una cosa. Yo presencié esta final. Como muchos saben, yo soy lagunero, y me dolió mucho ver a mi equipo perder aquella final. Pero, ahora estoy muy feliz por mis guerreros, que me sacaron sonrisas, lamentos, enojos, y risas. Y antes nada más me queda por felicitar al Cruz Azul. Se merecen el título de liga, y el campeón de campeones que ganaron el domingo pasado. La verdad, tenía ganas de hacer este documental, a la sequía de Cruz Azul, y su título de liga del Guardianes 2021. Bueno, espero que les haya gustado este documental de más de 40 minutos. Con este documental le daremos un descanso largo a los documentales. Comparte este documental con tu amigo de Cruz Azul, para que lo vea, y recuerde este bonito momento con nosotros. Bueno, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, y síganme en Instagram. Soy el Guerrero Loquendero, y nos vemos en el próximo video. Adiós, que tengan un buen día, y felicidades Cruz Azul.